¿Qué tal, fumotecarios, fumotecarias? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de la Fumoteca. Hoy, una vez más, estamos con Reinaldo Odreman de Educana. Y bueno, ya sabéis que normalmente hacemos episodios en los que uno de los dos trae un tema de conversación y el otro no sabe de qué va la cosa, pero hoy ambos sabemos de lo que vamos a estar hablando porque creo que ha sido la noticia probablemente de las más grandes en el mundo del cannabis este año. Y se trata nada más y nada menos de la votación que hizo la ONU acerca de unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en las que se recomendaba, valga la redundancia, pues retirar el cannabis de la lista 4 de la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Y esto en esencia lo que haría es que se deje de considerar el cannabis como una sustancia extremadamente peligrosa, letal, asesina. Y no solo eso, sino que encima no tiene ningún uso médico ni terapéutico reconocido. Entonces ahora, al quitarlo de esa lista, de la lista 4, pues bueno, sigue siendo una sustancia al parecer muy peligrosa, pero ya al menos ahora sí que se reconoce que tiene usos médicos y terapéuticos. Claro, y dices que sería siendo una sustancia todavía peligrosa porque no termina de salir de la lista uno, que igual la lista uno es bastante, o sea, el statement, digamos, eh, ¿cómo se diría eso? Pues el título de la lista o por qué están ahí esas sustancias, igual la lista uno es bastante prohibicionista, por así decirlo, ¿no? ¿Qué Sí, opinas? así es. Y de hecho, ahora una de las cosas que voy a hacer va a ser hacer un pequeño resumen de las declaraciones que se hicieron después de que se hiciera esa votación. También decir que de todas las recomendaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud, que eran 6 en total, solo se aprobó una, pero esa una parece que es la más importante. Y bueno, después de la votación, los países tuvieron una... No todos los países, pero tuvieron una ronda de declaraciones para explicar por qué habían votado de esa manera y qué pensaban acerca del resultado de la votación. Antes de nada, lo que voy a hacer va a ser sacar el listado de países y de cómo quedó la votación. Que a lo mejor va a quedar una lista larguísima de países, pero bueno, lo voy a hacer igualmente, por si alguien no sabe qué ha votado su país. Entonces, ¿No quieres, Slow? ¿No te gustaría presentar? Creo que si compartes la pantalla mientras los nombras, queda esto también. piensa que hay gente escuchando un podcast. Ok, claro. Bueno, de igual manera, mientras tú lo vas comentando, pues yo, para los que nos estén viendo por YouTube, si me lo permites, pues si quieres ahora sí, continúa. Ahora sí, ves mi pantalla, ¿cierto? Vale, entonces, de los países que votaron de eliminar el cannabis de la lista 4, que es la más restrictiva, están Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, Croacia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Jamaica, Marruecos, México, Nepal, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia y Uruguay. Y de los que votaron en contra tenemos a Afganistán, Angola, Argelia, Bahrein, Brasil, Burkina Faso, Chile, China, Costa de Marfil, Cuba, Egipto, Hungría, Irak, Japón, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Libia, Nigeria, Pakistán, Perú, Rusia, Togo, Turkmenistán y Turquía. Y una abstención por parte de Ucrania. Vale, habiendo dicho esto, podemos pasar directamente a las declaraciones conjuntas, ¿vale? No vamos a pasar por las declaraciones de todos los países, pero por lo menos las declaraciones conjuntas, que está un bloque, por ejemplo, la declaración de Alemania junto con Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Latvia se traduce como Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia son todos miembros de la Unión Europea y entre todos hicieron la siguiente declaración. Bueno, en resumen, lo que vienen a decir es que las políticas de drogas de esos países
intentan que se basen en evidencia científica. Y tras todos los estudios que se han estado haciendo en los últimos tiempos, consideran que hay que quitar el cannabis de la lista 4 porque aunque sí que tiene peligros como sustancia, como narcótico, reconocen que sí que tienen usos médicos. Entonces, al votar de la manera que han votado, retirando el cannabis de la lista 4, consideran que se va a poder mejorar el acceso a toda la gente que necesita esta sustancia, se va a poder mejorar el acceso por parte de investigadores y científicos, que eso también, al fin y al cabo, estamos hablando de una sustancia controlada, súper ilegal, que ni siquiera los científicos podían acceder a ella. No vaya a ser que los científicos, pues yo qué sé, se pongan a asesinar a gente con el cannabis. Y bueno, en esencia están diciendo que que no creen que esta reclasificación impida que los Estados miembros puedan seguir regulando el cannabis como a ellos les parece, pero se saca de la lista que permite que pues, se utilice el cannabis de otras formas. Sí, y ese punto va justamente creo que con lo que tocamos en el episodio anterior, que es, por ejemplo, yo demostré mi inconformidad con el hecho de que pareciera ser que la ONU y la OMS se están adaptando, están reaccionando, más que pues justamente fungir como un organismo, más bien que emita recomendaciones en base a avances científicos para que pues, políticas internas de cada país pues las adopten y las adapten a sus propias legislaciones, ¿no? Entonces, pues, interesante eso. Sí, y bueno, ya veis que esto es una declaración conjunta de Alemania con todos los otros países europeos que he mencionado, pero hay declaraciones positivas por parte de otros países también. A mí me gustaría resaltar la de Ecuador. O sea, tenemos Colombia, México, Ecuador y otros países que se han mostrado favorables, como Canadá o Estados Unidos, pero concretamente la de Ecuador, vamos, me pareció una joya. Yo creo, de hecho, voy a leer un poco de la declaración de Ecuador, y cuando digo un poco digo un párrafo entero porque me parece magia. En el Ecuador, a partir del año 2007, la política pública respecto al tema de las drogas logró un nuevo matiz, la generación de normativa legal enmarcada en el sujeto, alejándose del marco sobre el objeto, conocido como droga, entre comillas. Y ese cambio generó un cambio de paradigma en el abordaje. El trabajo del país continuó durante el año 2015 con la emisión de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de Drogas, documento normativo que permitió trabajar en la prevención y con ello incluir actores del ámbito social como educación, inclusión social, deportes y recreación, cultura, etc. El cambio de una ley de drogas hacia una que enmarque la prevención facultó el accionar en estricto apego de los derechos humanos y garantizando las libertades fundamentales. Actualmente, el Ecuador se encuentra trabajando en el Reglamento para el uso terapéutico, prescripción y dispensación de cannabis y productos farmacéuticos que contienen cannabinoides. Este instrumento propone una línea de acción que favorece la investigación, garantizando la soberanía del conocimiento y la interculturalidad, buscando los beneficios que los compuestos de cannabis pueden prestar a un número importante de personas que necesitan aliviar condiciones y malestares que no podrán ser tratadas con otros medicamentos. Bueno, no aplaudo porque reventaría el micrófono, pero increíble. Sí, interesantísimo. La verdad, eso me lleva a otro punto que es, a mí me sorprende justamente la posición, por ejemplo, de Chile, de Perú y bueno, de Brasil, a pesar de que, bueno, Brasil casi que es un continente y entiendo cómo puede haber más discordia entre lo que sucede en avances, porque pues en Brasil también hay avances. Lo que pasa es que lo que digo es tan grande y debe haber tantos intereses que, bueno, entiendo cómo en un organismo como la ONU puedan tener una posición que de repente no refleja tal vez lo que está sucediendo internamente. Pero luego Chile y Perú, la verdad es que sí me sorprende un poco, ¿no? No he investigado mucho de por qué las razones, pero igual en esos dos países, según entiendo, bueno, sobre todo Chile, pues hay avances, ¿no? Ha habido avances en los últimos años, ya inclusive ahí ya hay una industria básicamente, pues comenzando todavía, pero ahí está, ¿no? Y bueno, nada, me sorprende
que en estas instancias aún pues se vote que no termine la prohibición cuando internamente suceden otras cosas, ¿no? Sospechoso. Sí, por lo que he oído dentro de la comunidad canábica chilena, la gente que está encargada de votar en esas sesiones de la ONU son de cierto corte político que es conservador y que, entre otras cosas, pues no les gusta esto de liberalizar el cannabis. Si escuchases Claro. las declaraciones de la representante de Chile, fue como, pero a ver, o sea, básicamente todo su discurso giraba en torno al es que nadie piensa en los niños, hay que proteger a los niños. Y nada más, solo eso. Y era como, pero a ver, hay mucho más. Y de hecho, si de verdad quieres proteger a los niños, ¿no crees que hay políticas de drogas mejores? Porque estás comentando que la política actual de drogas es un fracaso, porque no para de aumentar el consumo de cannabis. ¿No habrá Exacto, que replantearse las cosas de otra manera? exactamente. Sí, muy interesante en verdad. Este, pues nada, en verdad es tremenda noticia. Yo creo que valía la pena que volviéramos a revisar esto porque justamente, por ejemplo, en el caso de México, que justamente estamos pues con un proyecto de ley en votaciones en el Senado, en Cámara de Diputados, que pronto va a ser pasado a la firma del Ejecutivo si todo sale bien, etcétera. Eh, pero aún estos proyectos de ley siguen siendo modificados, ¿no? Por supuesto, en estos procesos de votación y de, digamos, preaprobaciones antes de publicar el proyecto de ley, se siguen dejando reservas por parte de diputados, senadores, se discuten cosas, se va cambiando, se va modificando, la sociedad civil, el movimiento canábico hace exigencias, entonces a pesar de que la ley sigue avanzando y se va aprobando, sigue cambiando, ¿no? Entonces lo que digo es, vamos a ver cómo esto, vamos a ver cómo esto impacta justo en procesos regulatorios que estén en camino, bueno, en México y bueno, en muchos otros países que justamente está sucediendo lo mismo o algo similar. Entonces, debería, ¿no? Creo yo, siento que debería, porque debería impactar, digo, porque, pues, bueno, el debate, creo que aquí en México se estila mucho justo cuando hay como breaks en las fechas de sesión del Senado, se hacen muchos foros y muchos de ellos le llaman café. Yo no entendía muy bien por qué le ponen ese nombre, pero hay muchas veces que le ponen café temático, exacto, se llama café temático. Pero en verdad es como una especie de foro, discusión, conversatorio, y lo tratan de hacer en los espacios del Senado, tratan de involucrar a diputados, a senadores, como que, bueno, hay bastante, el movimiento mexicano el movimiento canábico mexicano hace muy buena labor ahí, al igual que organizaciones como Regulación por la Paz y otras que hemos estado también comentando aquí del movimiento en México. Y lo interesante es que eso, o sea, creo que este tema, esta noticia va a calar ahí en esos debates y si aún existía alguien que todavía se refugiaba en el hecho de decir que no hay evidencia suficiente para decir que el cannabis en efecto sí posee pues propiedades terapéuticas, sí se usa bien y pues evidentemente está el tema del acompañamiento profesionales de la salud, etcétera. Pero pues nada, no se van a poder seguir refugiando, o por lo menos si se siguen refugiando en eso van a quedar como ignorantes y ya, ¿no? Pero había mucho comentario de ese sentido. Bueno, en España sucede, ¿no? Creo, todavía, como el hecho. Bueno, y en muchos lugares. Pero digo, es como, pues ahora cada vez que notes esa declaratoria, esa declaración, te invito o los invito a todos a que les envíen la noticia de que la ONU sacó al cannabis de la lista 4, por ende reconoce que en efecto sí posee pues, propiedades medicinales y o terapéuticas. Entonces, bueno, estamos atentos ahí en Twitter, cualquiera que diga eso, o bueno, a tu tía, así, las que te decían, no sé qué, a los familiares, también es una buena noticia también pues para enviarles, porque bueno, estamos hablando de que justo la Organización Mundial de la fucking Salud eh, y bueno, Organización de las Naciones Unidas,
pues no es poca cosa. Entonces vale la pena difundir esta noticia y hacérsela llegar a familiares también como parte de la normalización de este tema. Creo que es una buena idea, o sea, es un buen argumento, es una buena idea mandar esto, porque muchas veces no sabemos qué comentarles pues, nuestros familiares, o a veces de repente, pues, no sé, alguien no se siente en capacidad de transmitirle todo lo que, pues las propiedades del tema del cannabis, porque de repente no lo han investigado tanto, pero ven contenido como este y saben que no es la lechuga del diablo como se ha catalogado pues, más de 100 años. Pues bueno, esto creo que es algo interesante que compartir con esas personas que todavía pues no terminan de abrir un poco más la manera de pensar y para por lo menos tratar de entender de que en verdad una planta sí puede tener propiedades eh, terapéuticas y medicinales y que la prohibición no ha sido el mecanismo efectivo, ¿no? Que la prohibición además lo que atrae es más violencia, más muerte que el propio consumo, porque recordemos que el cannabis, por consumo de cannabis, nunca ha matado a nadie. No existe una dosis letal de consumo de cannabis, por lo menos identificada hasta ahora. Pero bueno, cosas que reflexionar, creo que vale la pena. Bueno, aprovecho además para comentar que Fumoteca ahora está colaborando con el blog de Educana en Medium, medium.com/educana con doble N, y se inaugura Fumoteca en el blog de Educana con un post específicamente de lo que estamos hablando ahorita. El título es La ONU vota sobre el cannabis y bueno, nuestro amigo aquí Lou hace un análisis bastante interesante, una lectura de 5 minutitos, vayan y revísenla porque como les digo, vale la pena estar informados, vale la pena que compartan esta noticia, sobre todo con aquellos escépticos todavía. ¿Qué opinas? Han mencionado varias cosas. Por ejemplo, países o personas que aún siguen diciendo no, es que no hay evidencia suficiente. Irónicamente, España, o por lo menos el partido que... Iba a decir el partido mayoritario, pero es que no es mayoritario. Simplemente es el que más votos obtuvo y luego, juntándose con otros partidos, pudieron empezar a gobernar. Bueno, el Partido Socialista Obrero Español, conocido como PSOE en España, cuando se le ha preguntado en alguna ocasión qué van a hacer respecto al cannabis o al menos implementar regulación que permita el acceso a cannabis medicinal para gente que lo necesita, que en España aún no hay eso. Bueno, pues la respuesta del PSOE era que no hay evidencia científica suficiente. Esta posición esto se anunció creo que este mismo año y si no en 2019, o sea, no hace mucho. Sí, yo lo escuché, creo que fue este mismo año, creo. Sí, esta posición contrasta muchísimo con el voto que acaba de emitir España en la ONU. Que es que vamos a quitar el cannabis de la lista 4 porque sí que reconocemos que hay suficiente evidencia como para considerar que tiene usos terapéuticos y médicos. Entonces, honestamente, no lo sé. Yo creo que España... Ya lo comentaba en muchas ocasiones, creo que a España no le queda mucho para que el debate del cannabis llegue, y no solo llegue, sino que arrase. Pero bueno, también, al igual que... O sea, no es el caso de España porque España en esta votación ha votado que sí. El cannabis no es tan peligroso como pensábamos. Pero luego está la declaración conjunta de... O sea, lo hacía Rusia, pero en conjunto con otros países. Vale, la declaración es de la Federación Rusa junto con Argelia, Angola, Bahrein, Bielorrusia, Burkina Faso, China, Cuba, Egipto, Indonesia, Irán, Irak, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Libia, Namibia, Nigeria, Pakistán, Palestina, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Siria, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán y la República Bolivariana de Venezuela. Pues todos esos, en conjunto, lo que dicen, y de hecho me he dejado aquí una nota en la que la he traducido para hacerlo rapidito. El primer párrafo, o sea, ya me ha dejado un poco dudando.
Estamos extremadamente decepcionados con el resultado de la votación sobre la recomendación 5.1 de reclasificar la planta de cannabis y su resina de la lista más estricta, lista número 4, de la Convención Única sobre Narcóticos de 1961. El cannabis sigue siendo la droga más abusada a nivel global. Mentira. Tenemos el tabaco y el alcohol. Continúo. En los últimos 60 años, el control internacional de las drogas ha sido efectivo tratando y contrarrestando la producción y tráfico ilícito de cannabis y sustancias relacionadas, mientras se aseguraba su disponibilidad para usos médicos y científicos. Todo ese párrafo, o sea, todo ese cacho lo podemos eliminar, mentira pura y dura. El control internacional no ha sido efectivo porque como ya esta misma gente está diciendo que cada vez hay más drogas, entonces, ¿efectivo? No. No han tratado ni contrarrestado la producción y el tráfico ilícito de cannabis y sustancias relacionadas. Hay más productos canábicos en el mercado negro que nunca. Y luego, por último, lo que me parece la mentira más grande, mientras se aseguraba su disponibilidad para usos médicos y científicos. ¿De qué me estás hablando? Si hay un montón de países en el mundo que no tienen programas de cannabis médico, con gente que no puede acceder a cannabis, incluso aunque sea para uso terapéutico. Y te aseguro que la gran mayoría de ese conglomerado de países, pues yo no he escuchado, o sea, ya no recuerdo bien toda la lista, pero que yo haya escuchado, no he visto ni una sola noticia, obviamente menos en Venezuela, que yo soy venezolano. En Venezuela creo que jamás se ha tocado cannabis en ninguna instancia legal. Bueno, ahorita creo que ni es posible, ¿no? Por todo lo que está sucediendo políticamente en Venezuela. Pero de todos esos países yo no he visto, yo que estoy muy enterado y muy pendiente de todo lo que sucede en materia regulatoria en todo el mundo, ni un país me suena en este momento que tenga una especie de programa de abastecimiento de cannabis medicinal, como para que puedan decir eso. De la lista de países que he dicho, juraría que ninguno, y no solo eso, sino que la regulación en torno a cannabis a esos países son de las más estrictas, de las más duras del planeta. O sea, sin ir más lejos, tenemos aquí a Filipinas, Pakistán, que irónicamente es una región del mundo donde se produce un montón de cannabis. O sea, un montón de países aquí en los cuales que te pillen con un poco de cannabis ya es motivo para ponerse a temblar. Y luego, por último, o sea, no voy a leer más aparte de esto último que he traducido. Hay evidencia muy limitada que justifique la reclasificación del cannabis, que sigue teniendo un impacto enorme sobre el grave problema global de las drogas. Y eso, a lo largo de toda la sesión de la ONU se veía un montón de gente comentando que de hecho usaban exactamente las mismas palabras. El problema global de las drogas. Todo el mundo se refería así. Y yo, ¿cómo de grande tiene que ser este problema? Que imagino que sí, porque aparte del cannabis hay muchas otras sustancias y se sabe que en el mundo hay muchos drogodependientes que tienen cuyo consumo de drogas tiene un impacto muy negativo en su vida. Pero bueno. Pero es que el problema no es el problema, o sea, aquí opinión personal, el problema no es el gran problema mundial de las drogas, el gran problema es el abuso mundial de las drogas. O sea, eso sí estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, el problema, o sea, hay un problema de abuso de sustancias en el mundo, etcétera, pero bueno, pero el tema es que la prohibición demostró no ser la vía y la prevención de repente, y bueno, programas que ahorita se están implementando en lugares como Portugal o pues en Colombia, bueno, Estados Unidos y Canadá, sí o sí, porque si además tienes una regulación ya en Canadá que pues, regula a nivel nacional, pues no me consta, pero tienen que existir o deberían existir programas justamente de prevención de abuso de sustancias. Pues los que hablamos aquí de que cannabis salga de esas listas, quiero recordar que no es que incentivamos a que la gente tenga que consumir cannabis. Esto no se trata de que se legaliza para que todos tengan que, o sea, es un tema de derechos principalmente, es un tema de lógica, es un tema de, o sea, Dios mío, esas declaraciones que se acaban de leer de estas últimas
de ese conglomerado de países, es que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, no está sustentado en nada, sigue estando sustentado en ignorancia, en miedo, y en strings políticos, o sea, en llevar un mensaje político, básicamente. Entonces, otra vez, no sé, me decepciona cada vez que entiendo cómo se comportan estas instituciones y cómo se comportan estos votos. No sé, me asquean en verdad ya no sé, o sea, entiendo, por supuesto, lo fuerte que es que esta institución emita una declaración como esta y cómo apoya cómo eso incentiva las regulaciones y el movimiento que nos aleja del prohibicionismo, pero a la vez me parece absurdo toda esa logística y bueno, ya lo dije en otro episodio también, ¿no? Es como está obsoleto estos modelos. Necesitamos cosas que enmienden los errores mucho más rápido. No puede ser que internamente e internacionalmente nos demoremos. Bueno, en México, desde el 2018 se está esperando, desde 2017 se está esperando una regulación, se está esperando un reglamento de cannabis medicinal, sin hablar de regulación, la que está en discusión en el Senado. Desde el 2018 se reconoció aquí, digamos, se legalizó el consumo de cannabis porque se reconoció que en efecto pues, puede ser usado para diversos tratamientos. Y eso fue también por un tema de unos amparos que se dieron a personas que pues justo lo solicitaron a unas cortes porque querían decidir con qué medicina tratarse, eh, con qué sustancia tratar sus padecimientos. Se generó jurisprudencia luego de emitirse una serie de amparos de este estilo. Por ende, lo que hizo es que la Suprema Corte, pues justamente emplazó al ente de salud para que emitiera un reglamento de consumo y, bueno, producción, pues cómo obtener este medicamento. Bueno, estamos esperando todavía. Entonces, eso es lo que digo. A mí, y ya hasta, en verdad, hasta estas cosas ya me molestan un poco. Pero bueno, aquí estamos. Seguiremos. Sí, lo voy a decir una vez más. Las cosas de Palacio van despacio. Es lo que digo siempre. Sí, esperando y esperando. Así estamos. Imagínate. Luego, Sí, o sea, necesitamos más agilidad en los sí. nuevos. Luego, voy a... Honestamente, me da rabia leerlo, pero voy a continuar leyendo la declaración conjunta de Rusia con todos los otros países estos prohibitivos, ¿no? Expresamos una profunda consternación y preocupación por la decisión, ya que puede que se vea como que la Comisión sobre Narcóticos estamos decidiendo que esta sustancia ya no representa tanto peligro para la salud, en contraste con todos los estudios científicos que estamos encontrando de lo mucho que afecta a la salud. Bueno, luego, por ejemplo, también comenta que están preocupados por el cambio en el control, o sea, el cambio del sistema de control que está resultando en un aumento del uso ilícito y de la producción ilícita de cannabis, como ya se puede ver en algunos de los estados miembros de la Comisión de Narcóticos que han cambiado las medidas de control del cannabis mucho antes de que saliera la decisión de quitar el cannabis de la lista 4. Básicamente Rusia y los otros países están como diciendo, mira esos, que antes de que se... Mira esos, no puede ser que tengamos aquí unas convenciones y se las estén saltando, cuando la evidencia científica dice que el cannabis es letal. A ver, no letal, pero al parecer, según ellos, un grave problema para la salud. Y bueno, eso. Dejémoslo ahí ya. No voy a leer más. Dicen más cosas, pero creo que queda clara su posición. Sí, bueno, aún así, bueno, ahora viendo el mapa, también digo 25 no, 27 sí y una abstención. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado el no? ¿Cuánto tiempo más hubiéramos tenido que esperar para que esto sucediera, ¿no? Esto también vale la pena, o sea, y además demuestra que la polarización
se hace evidente una vez más, ¿no? Y creo que estamos en un mundo donde el Internet también ha hecho que, que la polarización se intensifique, lo cual también es un poco preocupante, honestamente. O sea, vamos a ver si esto en verdad, los del no, si poco a poco van yéndose al sí o se van cada vez más radicalmente a políticas más provisionistas aún. Y esto de repente haciendo analogía de lo que está sucediendo justamente en política, pues ya en política, es política normal. eh, Digo en cuanto al tema de la polarización, ¿no? Yo siento que eso es otro tema también interesante de cómo el Internet ha hecho eso, ¿no? Como la radicalización de las ideas y de la gente que lo apoya, lo cual tampoco creo que es el objetivo porque ha demostrado también traer violencia. Entonces, nada, interesante ver si alguno de estos países del no, bueno, sí, pues, bueno, espero, Chile, Brasil, Perú, por lo menos estos que están de mi lado del charco, ojalá que en efecto cambien un poco su posición o sigan avanzando en la posición que por lo menos internamente se viene viendo. Ahora, de esos países del no, de tu lado del charco, ¿quiénes crees que eh, o quiénes son los que no te pega bien la decisión o digamos el voto con lo que se ha visto internamente? ¿Hay alguno que te levante una bandera como por ejemplo eso, lo que el caso de Chile o algo así? ¿No? De mi lado del charco, no. Del otro lado, Chile me sorprendió muchísimo. Ujú, ujú. Y ya está. Chile y ya está. O sea, el resto Claro. me los esperaba. Nigeria, la verdad es que no tenía ni idea y la verdad es que como país africano que últimamente es de los que más está avanzando, pensaba Ujú, que a lo ujú. mejor estarían abiertos a... Pero no, no, claramente no. Y luego lo que estabas comentando de a ver si estos países del no poco a poco irán cambiando su opinión. Una opinión recurrente dentro del mundo canábico es que estos políticos son unos corruptos y no van a legalizarlo hasta que no vean el dinero. No me voy a meter en si eso es cierto o no, pero yo sí que creo que el mercado manda. Claramente, o sea, ha quedado evidenciado que el mercado manda, porque incluso siendo ilegal, ha llegado el mercado negro para proveer todas esas sustancias que la gente seguía demandando, pero que no podían conseguir de ninguna otra forma. Cuando el resto de países vean que se están quedando atrás en un sector como es el sector del cannabis, probablemente las arcas del Estado digan, oye, ¿qué estamos haciendo que no estamos generando dinero de esto? Sí, sí, tal cual, tal cual. El caso Brasil, de mi lado del charco también, de nuevo, lo recalco, interesante también, pues, y ahí creo que justo demuestra que lo que se vota ahí es como otros intereses, o sea, es una posición, el voto es una declaración política. Ese voto es una declaración política y de repente están salvando su pellejo o tratando de quedar mejor con este bando que con este o lo que sea. Pero es que en Brasil está avanzando. O sea, mira, 22 de abril 2020, Brasil aprueba la venta del primer producto terapéutico a base de marihuana. Las autoridades sanitarias de Brasil aprobaron este miércoles 22 de abril la venta de un aceite compuesto de cannabis, el primer producto terapéutico a base de marihuana que será comercializado en las farmacias del país. Se trata del primer registro concedido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, vinculada al Ministerio de Salud, después de que el órgano aprobara por unanimidad el pasado mes de diciembre la normativa que abría espacio a la venta de medicamentos con cannabis. El aceite compuesto por cannabidiol podrá ser vendido en farmacias brasileñas a aquellos pacientes que presenten una prescripción médica de control especial que debe ser renovada cada 60 días. Estamos hablando de que, pues según esto, para los que igual no estén tan al tanto del tema del cannabidiol, etcétera, básicamente este medicamento que se permitió comercializar en Brasil
no contiene THC y según entiendo es solamente cannabidiol aislado, que es CBD, que es una sustancia que, bueno, la mayoría de los que ven esto ya saben, pero de nuevo, por si acaso, el CBD es una sustancia que no posee pues actividad no te cambia la percepción de la conciencia, no tiene esa característica como el THC que te, digamos, interviene mucho más en tus sentidos, en la percepción, etcétera, ¿no? Y a mí no me gusta mencionar todo el tema de que si es psicoactivo o no es psicoactivo, porque justamente eso es un problema de términos. La psicoactividad del CBD no se ve reflejada en cambios de la percepción o en el tema del estado mental o todo esto que se asocia solamente al THC. Pero, pues hay mucho debate en el hecho de que es psicoactivo el CBD por el tema de, bueno, de que sí activa cosas en la psique y en la química del cerebro, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es otro tema, pero lo quería aclarar porque justamente este medicamento que ya tiene permiso y que según entiendo debe estar ya comercializándose en Brasil, es un medicamento que contiene solo un compuesto del cannabis dentro de los más de 100 compuestos que produce la planta y que se está comercializando. Entonces, bueno, justo lo ves en contraposición con el voto y bueno, ¿no? O sea, como que, qué raro, o sea, de nuevo, es como o sospechoso o interesante, pero, pero bueno, no es lo mismo, no sucede internamente algo y en la ONU se está votando otra cosa. Claro. Yo, para ir cerrando, comentaría lo que tú acabas de decir, que internamente ocurren unas cosas y luego en esta votación otra. Y de hecho, como Rusia y otros países ya estaban denunciando, hay muchos países dentro de la ONU que han firmado y ratificado la Convención Única de Estupefacientes que estaban haciendo con el cannabis lo que les parecía. El caso de Canadá, México, Colombia, muchos más, ¿no? Uruguay, sobre todo, que fueron los primeros. Pues que si nos quedamos esperando porque la ONU adopte la recomendación de la OMS para luego adoptar Claro, las recomendaciones internamente. no. Es lo mismo que estoy diciendo, agilidad. El mundo ya cambió. Necesitamos agilidad en los procesos. Sí, y entonces, honestamente, el resultado de esta votación es un paso enorme, pero yo me pregunto hasta qué punto era necesario o si que hubiese salido el no hubiese frenado la tendencia que ya se ve en los países que ya están mostrándose favorables. Los que no se muestran favorables, obviamente, probablemente vayan a permanecer en el no y en el prohibicionismo durante mucho tiempo. Yo dudo que hubiera cambiado el sentido, pero hubiera desacelerado los procesos. Así como el sí, siento que acelera los procesos. De nuevo, lo mismo que acabo de comentar. Quiero ver ahora pues, la discusión en México, cómo se pone, porque tienen que, digo, los que están apoyando la regulación deberían agarrar esto como bandera y hablarla y comentarla en las sesiones y públicamente y en foros y en discusiones y etcétera, etcétera, etcétera. Sigo apoyando la idea de que esto es una noticia que vale la pena que compartan en sus redes, con sus familiares y no necesariamente compartirlo significa que ustedes sean consumidores. De nuevo, esto es un tema también de derechos. Esto no es un tema de que mira esta noticia, entonces déjame fumar. No es algo de fumar o no fumar, consumir o no consumir, abusar de sustancias o no abusar de sustancias, o consumir responsablemente o no consumir responsablemente, o que seas una persona que en absoluto estés de acuerdo con tú consumir sustancias de este estilo. Pero aún así vale la pena, creo, compartir este tipo de noticias que justamente, pues, hablan desde un punto de vista bastante, de nuevo, bastante condicionado, aún así demuestra un avance de que pues, cambio en los paradigmas, ¿no? Y digo lo de opiniones bastante condicionadas por el mismo tema de que digo que suceden cosas internamente en cada país y luego en la ONU van y votan distinto a lo que está sucediendo en sus propios países. Pero bueno, no deja de ser interesante, importante y seguiremos compartiéndolo, seguiremos
hablando. Creo que sí valía la pena que trajeras este tema. Vayan a medium.com/educana, ahí tienen el post de Fumoteca, y vayan a YouTube, en el canal de la Fumoteca, perdón, en el canal de Fumoteca, no la Fumoteca, y buscan el episodio que se llama Se vota el cannabis en la ONU. Y estamos justamente, pues, Lou y yo conversando de este tema. Entonces, bueno, en el formato que lo quieras, en Spotify, en video en YouTube o en texto en medium.com/educana, ahí tienes la noticia para que la compartas. Así es, gente. Voy a secundar lo que dice Reinaldo. Esto es una noticia enorme, sobre todo para pacientes y gente que su calidad de vida puede verse mejorada por el uso de cannabis. Principalmente para ellos. Para el resto, pues sí, también es una noticia grande, pero esa gente lo necesita y lleva esperando demasiado tiempo. O sea que Pues sí. compartid la noticia, por favor. Ya sabéis. Sí, no, y me encanta eso que acabas de mencionar, y caigo de nuevo en el tema de que yo estos temas, yo los discuto y los apoyo, etcétera, y no es un tema de una lucha para que a mí me dejen consumir, o me dejen plantar, o me dejen whatever. Es un tema de derechos, y los más perjudicados por esto son los pacientes. Y, no, Reinaldi, ¿por qué a ti no? ¿Por qué o sea, como que últimamente he sentido ese tema de como de que de repente alguien llega a pensar de que uno es doble moral por el hecho de que estás defendiendo de alguna manera regulaciones del cannabis solamente para que te permitan a ti eh, drogarte, ¿sabes? Eso, y dejo esto ahí para un próximo capítulo, porque es un tema que en verdad me interesa mucho discutirlo, el hecho de por qué tú y yo nos interesa que esto avance, ¿no? Ese creo que es un tema interesante, porque a pesar, y ahí dejo un hilo de por lo menos de lo que yo pienso, a pesar de que uno es consumidor de cannabis, creo que eso no es la verdadera razón ni el propósito de por qué, por lo menos en tu caso y en el mío, estamos aquí apoyando avances en materia regulatoria y dejar atrás modelos prohibicionistas. Creo que tiene que ver mucho más con justamente derechos, con Sentido común. nuestro sentido común y nuestro activismo. No sé, por lo menos en tu caso y en el mío, siento que somos personas que ya decidimos sacar este tipo de contenido para apoyar esto, porque yo en mi caso, en México, por ejemplo, veo la lucha, veo en verdad gente padeciendo el problema de la prohibición, y ya, pues, siendo esto un tema tan apasionante para mí, yo digo que bueno, que a mí me apasiona tanto también el cannabis, ahora tengo un propósito para sumarme a un movimiento, a pesar de que bueno, que me puede beneficiar en el futuro a mí por un tema de que me gustan los negocios y quiero participar en una industria en donde pues me encanta esa industria, quiero agregar valor, y también, por supuesto, quisiera hacer de negocio de eso y poder vivir de eso en el futuro, pero al final los más necesitados son los pacientes, los que han sido desplazados, los que han sido marginados, los que están presos por temas de cannabis. Pues si puedo aportar a que eso cambie y que sea más justo, y que se, ¿cómo se llama? Se reparen los daños de alguna manera, porque hay daños que no se pueden reparar. Dile reparación de daños a una persona que ha estado, no sé, 20 años presa por portar más de 5 gramos de cannabis, o portar 30 gramos de cannabis, o lo que tú quieras, la cantidad que tú quieras. Pero estoy hablando de delito simple de posesión. Dile eso a esa persona que perdió 20 años en cárcel. Dile eso a su esposa, a sus hijos y a su mamá. Entonces, bueno, ahí ese tema me interesa, lo anotamos por ahí para un próximo capítulo. Sí, 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 sí. Muy bueno. El de reparación de daños. ¿Cómo podríamos hacerlo? Podemos... Vamos a ir cerrando ya aquí, porque la noticia como tal ha quedado comentada. Seguramente esto va a tener ramificaciones. Van a haber más países que se van a acoger a esta votación para sacar adelante regulaciones. Pero bueno.